Yo toda la vida he sido miedosa. Entro a un cuarto con desconocidos y se me hace un nudo en la garganta. Aprendí a manejar bien recién a los 25 años. La montaña rusa más alta que me he subido es una que tiene una foto de Goofy en la entrada. Ahí está. Todos los años nuevos, mi hermana chiquita nos hace escribir nuestros miedos en pedazos de papel. La idea es quemarlos en una fogata colectiva y así empezar enero libres de nuestras limitaciones y pequeñeces. A mí claramente este ritual no me sirve porque todos los años quemo lo mismo: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a hablar en público, el miedo a la opinión de mi hermano mayor. Pero hoy les quiero hablar sobre otro miedo, el miedo a escribir, específicamente las 5 fases del miedo a escribir. Ahora, hace 2 segundos les dije que escribir sí me gusta, y es verdad. Yo he querido ser escritora desde que tengo 8 años. He querido hacer otras cosas también. Ahorita estudio sociología, pero siempre supe que quería escribir para niños. Pocas cosas me han hecho tan feliz como la telaraña de Carlota o los libros de Harry Potter. Esta es una foto de mi librero. Cualquier persona que entra a mi cuarto podría creer que yo tengo 8 años. Hace más o menos un año escribí un libro para niños de 6 a 8 años llamado Un marciano en la oreja. Es la historia de una niña que le tiene un poco de miedo a su hermano mayor. Mandé este libro a un concurso en España y hace unos meses me enteré que gané el concurso y que iban a publicar el libro. Le llamé por teléfono a mi mamá y gritamos, lloramos y saltamos por como 5 minutos. Al minuto 6 sentí que se me congelaba la sangre, se me desleían las piernas, se me contraía la espalda. Mi mamá me conoce bien, ya sabe reconocer los síntomas de un ataque de pánico hasta por teléfono, y me dijo: solo te falta mostrarle este libro a tu hermano. No sé por qué esto me produjo tanta ansiedad. Después de todo, mi hermano y yo sí nos llevamos bien, pero obviamente la opinión de mi hermano me ha importado siempre mucho, como evidencian tantos papeles quemados en tantos años nuevos. Y escribí sobre cosas de las que nunca habíamos hablado, de que yo le tenía miedo de chiquita, de que yo todavía no sé cómo hacerle reír. Me dio mucho miedo admitirme estas cosas al escribir el libro. Me da miedo ahora que el libro salió, que la gente sepa estas cosas de mí. Y me da miedo haberme puesto en una posición tan vulnerable y seguir poniéndome en posiciones vulnerables como aquí, ahora, al frente de ustedes. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué les estoy contando todo esto? Si llevaran un mensaje de mi charla de hoy es que el miedo no tiene que ser un limitante, también puede ser un motor. Puede que sea un mensaje un poco simple, un poco trillado, pero es uno que yo me olvido todo el tiempo y del que me tengo que hacer acuerdo cada vez que me siento en el escritorio a escribir. Ustedes tienen entre 15 y 18 años. Yo a su edad ya sabía que quería escribir, pero me demoré 10 años en hasta admitirme este sueño, 10 años en empezar, 10 años en que me venció el miedo. La primera fase del miedo fue negar el miedo. Yo no decía que tenía miedo a escribir, decía que no tenía la idea correcta, que todavía no estaba inspirada. Sobre todo decía que no tenía tiempo. Si tuviera una tarde libre, una semana libre, un año libre, ahí sí me iba a sentar, iba a escribir, iba a ser fácil y mágico y hermoso. Ahora, yo estoy estudiando sociología y tuve que leer el libro de la crítica literaria Wendy Belcher sobre los hábitos de escribir. Y descubrí que Belcher y otros expertos no tienen paciencia para este tipo de excusas. Belcher dice que si escribes 1 hora al día, media hora al día, 15 minutos al día, ya haces una diferencia, ya mejoras como escritor, ya puedes escribir cuentos y libros y novelas. Me di cuenta que podía despertarme un poquito más temprano en la mañana, dormirme un poquito más tarde en la noche, o más bien no ver tantos videos en YouTube, y ahí sí iba a tener el tiempo de perseguir este sueño. Empecé
a sentarme todas las mañanas en el escritorio, pero no fue tan fácil. La página en blanco me miraba y no tenía idea qué decir, o las ideas que en mi cabeza eran tan inteligentes, tan profundas, se veían tontas e incoherentes en el papel. Empecé a dejar de escribir, pero ahora sí diciendo que tenía miedo. Empecé a huir de la escritura. Parte del problema es que no me atrevía a escribir de lo que realmente quería escribir. Me parecía que contar historias demasiado personales era muy egocéntrico, que a nadie le iba a interesar y además me daba vergüenza. El escritor francés Jean Rostand dice que la literatura es proclamar al frente de todos lo que uno se cuida por ocultar de su círculo inmediato. La poeta Edna St. Vincent Millay dice que publicar un libro es como pararse frente a un público y bajarse los pantalones. Obviamente esto me ponía un poco incómoda. Me daba miedo sobre todo que me juzguen mi familia, mis amigos, mis profesores de sociología. Pensé, si es que se enteran que a mí me interesan a escribir libros para niños, nadie me va a volver a tomar en serio. Me ayudaron los libros de distintos escritores, sobre todo los del estadounidense Ralph Keyes, en que él tiene una serie de anécdotas de distintos escritores profesionales y de sus propios miedos y de cómo ellos han sabido enfrentarlos. Ahí descubrí que Gabriel García Márquez decía que él toda su vida tuvo miedo de sentarse a escribir. Ahí descubrí que Thomas Mann decía que escribir es más difícil para los escritores que para el resto de personas. Aparentemente no era solo frustrante y difícil para mí, sino así es el proceso. Emocionada con estos conocimientos, entré a la tercera fase del miedo a escribir, mi fase favorita, que es distraer el miedo. Me compré lápices y esferos y cuadernos con portadas de colores y con páginas con líneas y sin líneas, cuadernos grandes y chiquitos. Me compré libros sobre cómo inspirar la creatividad o cómo construir una buena trama o cómo imaginar un buen personaje. Me preparé y me preparé y me preparé, pero todavía no me sentaba a escribir. Ahora, Ernest Hemingway sacaba punta 20 lápices antes de sentarse a escribir cada día. El poeta beat Jack Kerouac rezaba de rodillas y prendía una vela. Isabel Allende prende vela para todos sus parientes que han muerto. Una de las muchas diferencias entre estos grandes escritores y yo es que ellos al final de todos estos rituales escribían. Yo me quedé meses de meses sacando punta a los lápices. Finalmente decidí sentarme a escribir. Escribí un borrador, me inspiré, escribí todos los días y después de un tiempo leí este borrador y era pésimo. Ahora, todo el mundo sabe que el primer borrador de cualquier cosa es pésimo, pero cuando entras a la cuarta fase del miedo a escribir, cuando justificas al miedo, te olvidas de esta verdad. Tomas al mal borrador como evidencia de que no puedes, de que quién te dijo que podías escribir, de que para qué estás perdiendo el tiempo en esto. Escribí muchos cuentos que mandé a clases de escritura creativa a las que quería entrar o a concursos de novela, de cuento, de literatura infantil que quería ganar y no entré a las clases, no gané los concursos. Lo tomé todo como una señal de que esto no era para mí. En la primera fase del miedo yo decía que yo voy a escribir un cuento algún día. En esta cuarta fase empecé a decir que ya no voy a escribir un cuento nunca más. Por suerte me salvó un libro, siempre me salvan los libros. La Premio Nobel de Literatura Toni Morrison dijo que cuando escribes y te pones rígida, tienes que saber que lo que te hizo poner rígida es muy importante. El miedo en sí es una fuente de información. Esta fue la primera vez que empecé a pensar en el miedo no como un obstáculo, como un defecto, como algo que tenía que superar, sino tal vez como algo importante, algo de lo que podía aprender, algo que debía explorar. Todos los días trato de entrar a la quinta fase del miedo a escribir, que es
aprender del miedo. El miedo te dice cuando algo es importante para ti, te dice cuando hay algo que quieres proteger, te dice qué relaciones quieres mantener en tu vida, te dice cuando hay un punto sensible. Sobre todo el miedo te dice cuando estás siendo honesta y cuando haces cualquier tipo de actividad creativa tienes que ser honesta. El libro que escribí sobre mi hermano ya salió, le mandé una copia a mi hermano y por suerte sí le gustó, pero aunque no le hubiera gustado, no me arrepiento de haber escrito con miedo. Escribí con miedo porque estaba representando una parte de mí, estaba mostrándome al mundo. Yo he escrito otros libros y otros cuentos antes y después de este y no me han dado miedo y no han sido buenos cuentos. No los he vuelto a leer. A sus 6 años de edad, mi hermana se dio cuenta de algo que yo recién estoy aprendiendo. El punto no es quemar los miedos, borrarlos, desaparecerlos, superarlos, no volverlos a ver. El punto es escribirlos, decirlos en voz alta, mostrarnos a nosotros mismos y al resto nuestras vulnerabilidades. Espero que ustedes también encuentren espacios para hacer lo que les da miedo. Espero que ustedes también escriban, o pinten, o canten, o bailen, o inventen, o construyan, aunque les da miedo, o más bien porque les da miedo. Muchas gracias.